Aleluya. ¿Cuántos de aquí en esta mañana están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. 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 Gloria a Dios. Si esto es la palabra de Dios, ¿cuántos están convencidos que cuando la leemos, Dios está hablando con nosotros? Aleluya, gloria a Dios, así es. Cuando leemos, no leemos un libro, estamos leyendo lo que Dios dice en ella, para ti y para mí. Amén. Así me gusta. ¿Cuántos sabéis que Dios siempre tiene razón cuando Él habla? Aleluya, ¿verdad? ¿No? ¿Quién puede dudar de eso, verdad? ¿No? Dios siempre tiene razón, de manera que lo que está aquí significa que hay toda la razón de peso y no vamos a dudar de ello. Y si Él siempre tiene la razón, ¿cuántos estáis dispuestos a obedecerle? Ya veo en los aménes. Gloria a Dios. ¡Amén! 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 Tenemos que obedecer la voz de Dios. Vamos a ver. Si tengo un problema serio en mi vida, si tengo un problema serio en mi matrimonio, si tengo un problema serio con mis hijos que no se someten, o si tengo un problema serio en mi familia o en el trabajo, si tengo un problema serio en alguna enfermedad, si hay odio en nuestro interior o hay resentimiento, si hay ira o si hay murmuración o si hay simplemente falta de amor, si hay enemistad con los hermanos, si hay enemistad con el pastor o con los líderes, si todo esto o algunas cosas más hay en nuestro interior, si lo hay, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién debo acudir? ¿Al vecino? Tengo que acudir a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Siempre tengo que acudir a Dios. Está bien que acuda también a algún anciano, a algún líder, al pastor, ¿verdad? No. Pero primeramente tengo que acudir a Dios, porque Él es el único que puede solucionar algunos problemas serios en nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo algún problema con un hermano, con mi marido o con la iglesia, y pedimos consejo a alguien, o a veces no pedimos permiso a nadie, y tomamos decisiones que nos dicen lo contrario de lo que Dios dice en la palabra, ¿a quién debemos creer? ¿A la palabra? ¿O al vecino? ¿No? Y si somos nosotros los que estamos en contra de lo que dice la palabra, ¿a quién debemos creer? Cuando hay dudas en nuestro corazón, ¿a quién consultamos? ¿Sabéis la cantidad de veces que me he encontrado cuando estoy en medio de conflictos entre familias, hijos, padres, hermanos en la iglesia? Y ellos, las personas, están convencidos de que sus decisiones son las correctas.
Y en cambio, yo veo que van en sentido contrario de lo que Dios dice. ¿Sabéis lo común que es esto? Estoy enfadado con mi esposo, así que decido no ir más a la iglesia. Porque como me siento mal, no sé qué cara voy a poner, decido que me quede en casa y hasta que se me pase. Porque el Señor me ha mostrado que no venga. Yo esto he escuchado muchas veces. Como estoy enfadada, yo no voy a la iglesia porque yo oro al Señor y me ha dicho el Señor que no vaya a la iglesia. Esto sucede. No necesito ir a la iglesia. Yo me pongo en mi habitación, oro a Dios, y a Dios me bendice. No necesito ir, porque Dios me ha dicho que no vaya. Vosotros pensáis que ¿quién tiene razón? ¿La persona? ¿O vosotros pensáis que Dios dice esto? ¿Qué pensáis que Dios dice? No os dejéis de congregar. No dejéis de congregaros. Amén, entre otras cosas. Por ejemplo, eso es como si dijéramos que yo me enfado con mi esposa, ¿verdad? ¿No? Esta tarde, y me marcho de casa, la llamo por teléfono y le digo, mira, ¿sabes qué? No voy a venir más a casa hasta que Dios no me hable claramente, así que no me esperes. Y me voy porque estoy mejor en el huerto. Y Dios me ha dicho que me quede en el huerto y no voy a venir más a casa. Y yo le estoy diciendo, bueno, hombre, no te pases, ¿no? Tienes que ir a casa con tu esposa, ¿no? Con tus hijos, ¿verdad? ¿No? Allí está tu lugar. No voy a ir hasta que Dios me hable. ¿Esto es correcto? No es correcto. Pero muchos hacen esto. Hacen cosas que no son. Dicen cosas que Dios no ha dicho. Y hacen cosas que Dios dice que no son buenas. Dice la palabra, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Vamos a ver lo que dice Dios. Queridos hermanos, o sea, traducido, querida iglesia, porque aquí Juan está hablando a la iglesia. Queridos hermanos o querida iglesia, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Pero el que no ama no conoce a Dios. Esto es fuerte, ¿verdad? Pero dice la palabra esto. Si lo dice, ¿a quién debo creer? La palabra. Fíjate. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios.
Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Aleluya. Entonces, si hay en mi interior o en tu interior odio o resentimiento o ira hacia un hermano o hacia un líder o hacia el pastor, porque mira, ¿sabes lo que me han hecho? Me han hecho mucho daño. Y yo no puedo venir con eso, así que no puedo ir a la iglesia. Porque, mira, ese hermano me ha mirado mal, o simplemente no me ha llamado cuando he estado enfermo. Y hay como unas cosas en mi corazón que a veces entran, ¿verdad? ¿No? Y hacemos lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y no amamos. Dejamos que el resentimiento y la ira entre en nuestro corazón. ¿Cómo crees que Dios ve esto? ¿Cómo le sienta nuestro Dios cuando Él dice que el que conoce a Dios y ama a Dios tiene que amar a su hermano? Un poco más adelante, primera de Juan 4, 19, 21. Dice así: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice, fíjate bien, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué pasa? ¿Lo sabéis de memoria o lo habéis leído? Es un mentiroso. No lo digo el pastor, lo dice aquí, para que luego no te vayas diciendo qué duro es el pastor. No, el pastor está hablando la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Repito, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. ¿Qué quiere decir mandamiento? Mandamiento quiere decir un mandamiento, algo que tenemos que hacer. No tienes otra opción. No es sí o no. Un mandamiento es sí. No hay no, no hay la otra opción. No hay un no sé. Un mandamiento es tienes que hacer esto. Y yo no sé quién de aquí está dispuesto a decirle no a Dios. Yo no lo haré nunca. Si Dios me da un mandamiento, tengo que aceptar. ¿Y qué dice ese mandamiento? Ese mandamiento dice, el que ama a Dios debe de amar también a su hermano. ¿Hay alguien que lo entiende esas cosas? Segunda de Juan, un poco más adelante. 5 y 6 dice, y ahora, hermanos, os ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que os esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que viváis en este amor,
tal como vosotros lo habéis escuchado desde el principio. Voy al versículo 8. Dice: cuidaos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procurad más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que pertenece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien os visita y no lleva esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien viene a nosotros y nos habla en contra de estas cosas? ¿Qué dice la palabra? Tenemos que rechazar. Porque en la iglesia no debe de existir el desamor. En la iglesia, entre hermanos, no debe existir ni la ira, ni la murmuración, ni el hablar mal, sino que en la iglesia debe existir el amor. Amén. ¿Sabéis cuál es el mayor problema que hay hoy en día en las iglesias? El mayor de todos. La falta de amor. Y esto quiere decir que si no amamos, no estamos obedeciendo la palabra. Así que no estamos escuchando la voz de Dios. Y entonces dice la palabra que le hacemos a él mentiroso. Lo hemos acabado de escuchar. Porque el que no ama le hace a él mentiroso. Porque dice que Dios es amor. ¿Y sabéis una cosa? Cuando hacemos a Dios mentiroso, estamos cometiendo pecado. Ah, suena duro. Sí, suena duro, pero es así. La falta de amor es pecado. ¿Por qué? Voy a explicar. La falta de amor nos lleva a la insumisión. Y de hecho, mi mensaje hoy es hablar de la insumisión, de la no sujeción. Luego hablaré de esto. Pero es una pequeña introducción porque tengo que basarme en algo. La falta de amor nos lleva a la insumisión. La insumisión nos lleva a la rebeldía. Y la rebeldía nos aleja de Dios y de la iglesia. Y cuando esto ocurre, nos volvemos súbditos y esclavos del diablo. Porque él es el padre de la mentira. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Una de las cosas que me preocupan hoy más en día es que hay muchos creyentes que no se quieren someter a nadie. Primero, no reconocen
reconocen la autoridad de la palabra porque sus hechos van en contra de lo que dice la palabra. Segundo, tampoco reconocen la autoridad de la Iglesia porque lo primero que hacen es faltar a la Iglesia. Tampoco reconocen la autoridad de las autoridades espirituales que hay en la Iglesia, porque cuando vienen al pastor o a los líderes y les aconsejan, no aceptan los consejos. Simplemente hacen lo que quieren. Y cuando no ven ninguna otra salida, entonces cambian de iglesia y se acabó la fiesta. ¿Qué os parece? Esto es o no común. Es común. Muy común. Muy común. Ahora, si tú miras, porque cuando alguien abandona, porque una persona puede abandonar una iglesia, cuando Dios habla a su corazón y ora y ayuna, dice, mira, yo no me encuentro bien, porque Dios me está revelando de verdad que tengo que cambiar, porque puede haber alguna circunstancia, la puede haber, esto es lícito, ¿verdad? ¿No? Y si Dios te muestra y estás en orden, gloria a Dios. Vete allí donde el Espíritu te muestre, pero allí donde el Espíritu te muestre. Y cuando llegues allí, no te muevas. Que no te saquen ni la Guardia Civil. No te muevas. Ahora bien, si Dios te muestra, pero que hay muchos creyentes que van de iglesia en iglesia porque no encuentran su sitio. Dicen, no es que no encuentren su sitio, es que no se someten a nadie. Porque la insumisión y la rebeldía es el pecado capital de las personas en este tiempo. Lo dice la palabra, que en los últimos días las personas serán no me sale la palabra, serán insumisas, serán desobedientes, andarán según sus propias concupiscencias, andarán buscando sus propias cosas y se apartarán de la fe y apostatarán y etcétera, etcétera. Esto lo dice la palabra, no vamos a entrar en ello. Entonces, pregunto, ¿la Biblia dice estas cosas? No. Efesios 5, 21. Dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Fíjate qué hermoso es esto. Si aquí ahora hay cerca de 200 personas, yo tengo mucha fe, ¿verdad? No las he contado, pero hoy he unido. Fijaos lo hermoso que es. Miraos los unos a los otros. Miraos. Fijáis, mira el hermano que tienes al lado, al de adelante. Mira la sonrisa que te está echando ahora. Aleluya, mírale, aleluya. Mira. Fijaos lo hermoso que es. Lo hermoso que es mirar al hermano, a la hermana y pensar que está orando por mí, que me ama, que está dispuesto a darme un abrazo fuerte. Aleluya. Lo hermoso. No hay nada más hermoso que someternos los unos a los otros. Aleluya. No hay más hermoso. Yo he visto gente caer, y he visto gente bailar, y he visto gente sanarse aquí. Ha habido sanaciones, leucemias, milagros de cáncer. Aquí, yo sé, conozco, y aquí los hay. Han sido sanados de cáncer. Aquí ha habido milagros, y cada día hay milagros. Cada día. Si tú quieres saber, hermano Romildo, dile que vengan aquí los martes por la mañana al culto ahí por la tarde, al culto de oración y intercesión. Veréis los milagros que hace el Señor. Pero el mayor milagro que hay en una iglesia es ver que el amor fluye entre todos y unos nos sometemos a los otros. Aleluya. Ese es el mayor milagro que hay en una iglesia. Y cuando la gente viene de fuera y entra
estás en un buen lugar. Aquí hay amor. Aleluya. No te muevas de aquí. Porque si te mueves de aquí, estás perdido. Estás perdido. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. ¿Qué quiere decir someteos los unos a los otros? Es que digo esto porque algunos podrán pensar y malinterpretan la palabra someterse. Y si la vemos en sentido negativo, podríamos decir que la palabra sometimiento quiere decir ser esclavo de alguien. Y someterse no quiere decir ser esclavo de nadie. La esclavitud ya pasó. La palabra no habla de eso. Puede que alguien interprete esto, pero eso no es lo que Dios dice. El que se somete a sus hermanos no se hace esclavo de ellos, sino que se hace su siervo. Y no hay ninguna palabra más hermosa que esta. Hacerse siervo de los demás. Que no nos tengan que decir y obligar a hacer las cosas, sino que uno dentro de su corazón sale el servir a los demás. Porque no hay mayor gozo que este de Jesús, que uno dé su vida por sus hermanos. De su vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dio su vida. Por ti, por mí. Así debe ser la iglesia. Siendo siervos los unos de los otros. Continuamente, hoy, mañana, pasado mañana, me ha saludado el hermano, o no me ha saludado, o simplemente me ha hecho esto, es igual. Yo debo ser siervo de mi hermano, de mi hermano. El que no se somete a sus hermanos, o sea, a la iglesia, la palabra dice que es un rebelde. Está en pecado y no agrada a Dios. Lo siento, pero es así. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Someterse es estar bajo autoridad. Y eso le encanta a Dios. Y Dios trae bendición a la iglesia. Fijémonos en Jesucristo. No hizo ninguna otra cosa en su vida sino someterse a la autoridad del Padre. Y se hizo siervo de todos nosotros hasta la muerte en la cruz. Entonces, la falta de sumisión es pecado de rebeldía. Escucha bien. Cuando alguien por alguna razón no se somete, es que en su interior hay rebeldía. Y cuando hay rebeldía, la única solución para curar eso es confesarlo y arrepentirse para que pueda ser perdonado. Y si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no debemos de perdonar a los hermanos? Dice una misiva extraída de la palabra de Dios. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Porque dice en Santiago, así. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados. Unos a otros, dice. Y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros, que por cierto no es una costumbre que yo veo en muchas iglesias. Estoy terminando, pero quiero enfatizar en lo siguiente. No hay cosa mejor en una iglesia sino ver a los hermanos servirse y someterse unos a otros en amor sincero y completo. Una iglesia donde no hay sometimiento, es una iglesia rebelde y tarde o temprano se divide y desaparece. Porque la semilla de la rebeldía es la falta del temor a Dios. Donde no hay temor de Dios, no hay amor. Y donde no hay amor, Dios no se manifiesta. O sea, no está. Así de claro. No está. Lo acabamos de leer en 1 Juan. El corazón del verdadero creyente está en el servicio a los demás, en querer agradar al hermano en todo, aún por encima de las debilidades que podamos ver en él, repito, aún por encima de las debilidades que podamos ver en el hermano, aún por encima tenemos que amar. Quiero leeros los últimos versículos. Escuchad. Juan, capítulo 13, verso. Dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había entrado dentro de Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lavó los pies de sus? Y yo me he hecho esta pregunta. Señor, Él lavó los pies de todos los discípulos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lavó los pies de todos o se dejó a alguno? Antes también. ¿Se dejó a alguno? No. Lavó los pies de sus discípulos. Ah, caray. Entonces he pensado, si había uno que tenía el diablo dentro y que luego de lavarle los pies fue a entregarle para que le crucificara, Jesús le estuvo lavando los pies. ¿Sabes lo tremendo que es esto? No puedo entender
¿Tú le lavarías los pies a uno que sabes que luego te va a matar? Señor, nunca me encuentro en una situación así. No lo permites. Que no pase yo por esta prueba. Pero Él la pasó. Mi pregunta es, ¿cuántos escucháis bien? ¿Escucháis bien? ¿Cuántos lavadores de pies hay aquí, en esta iglesia, en esta mañana? ¿Sabéis? Un día en la iglesia de la calle Sípolis vino una persona, nunca la había visto pero sabía quién era de otra ciudad. Y vino, esto me ha pasado algunas veces, pero no tan fuerte. Y me dijo, pastor, si todo animado el hombre, era un chico que 30 y pico de años, hace ya muchos años, como 15 años. Dice, me han hablado muy bien de usted y de esta iglesia, así que vengo aquí a servir. Y yo dije, pues muy bien, me parece muy bien. Me llamo tal y a partir de ahí estaré en esta iglesia y serviré a todos. ¿Sabe por qué? Digo, pues no. Y entonces me dijo una palabra que me acordaré siempre. Me miró a los ojos y me dijo, yo soy un lavador de pies. Y me quedé así de piedra, porque nunca me había hablado así, ¿no? De piedra. Y yo le dije, pues bueno, hombre, el domingo nos vemos. Esto era un jueves en el culto de oración. El domingo nos vemos. ¿Sabes qué hizo el domingo? No lo he visto más. Te prometo, nunca jamás lo vi. Y me dijo, soy un lavador de pies. Digo, pues madre mía, imagínate si llego yo a confiar en él. No había nadie en esta mañana aquí. Soy un lavador de pies. Señor, líbrame de esos lavadores de pies. ¿Saben? Pero en el fondo es una verdad. Tenemos que ser lavadores de pies. Dispuestos cada mañana si es necesario. Así que animo a esta iglesia. Primero, como el Señor y la palabra nos ha dicho, y debemos obedecer a Dios, ¿sí o no? Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. Sometámonos los unos a los otros. Alejémonos de toda rebeldía, de toda ira. Eso no viene de Dios. Cuando alguien nos habla mal de alguien, no viene de Dios. Viene del enemigo. Y si no actuamos rápido, el enemigo toma área en nuestro corazón y nos pone una atadura. Y hay creyentes que van por ahí que parecen, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿No? Parecen un caballo de esos de Benur, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Que tienen un montón de cuerdas, ¿verdad? ¿No? Y que van por donde quiera que el diablo les lleva. Ahora para aquí y ahora para allá. Hay clientes que van así. Y hablas con ellos y todavía le dicen, no, es que yo hablo con Dios. Ah, muy bien. Parece como si estuvieran tomando café con Dios cada mañana. Entonces, Dios me guarde de darte un consejo. Si tomas café con Dios, ¿quién soy yo para darte un consejo?
Hermanos, huyemos de la ira, de la murmuración, del enojo. Dios nos dice, amémonos los unos a los otros, sometámonos los unos a los otros, seamos siervos los unos de los otros, lavémonos los pies los unos a los otros. Esa es la exhortación que yo hago en esta mañana. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo. Cuando vengamos y atravesemos esas puertas, que sea con un corazón libre de corazón. Y cuando yo mire al hermano o a la hermana, o al pastor, o cual que sea, que lo mire a los ojos, ¿no? Y que vea en mí que hay amor, amor de verdad. Podemos levantarnos y orar a Dios